Las brujas malditas de la Peña de Bernal en Querétaro. Hola Pepe, te quiero contar mi historia. Ahorita son las 3 de la mañana y justo acabo de terminar de ver tu video del Nahual de San Antonio de la Cal. Como ya lo explicaste, este pueblo está justo detrás de la Peña de Bernal, un lugar místico y lleno de brujas. Ahorita afuera de mi casa, cerca del poste que está frente a mi ventana, se escuchan las brujas. Siento mucho miedo, pero la verdad es que ya nos estamos acostumbrando al acto de estos seres infernales. Se la pasan bailando y brincando del poste a la protección de mi ventana. Gracias a Dios, ya casi amanece. Sé que no debí meterme con ellas, pero ya es tarde. Ellas saben que yo sé su secreto, sé quiénes son, pero todo esto comenzó hace muchos años y te lo contaré a continuación. Hace mucho tiempo, una prima mía y yo hicimos una travesura a una bruja y desde entonces no hemos podido estar tranquilas. Aprendimos que no se debe jugar con una bruja, pero ya no puedo arrepentirme. Resulta que en el pueblo había una vieja muy fea y horrible que siempre pasaba a pedir limosna a las casas. Yo veía que nadie le negaba nada, todo el mundo le daba y eso ocurría a diario. Pero los que le daban dinero no la miraban a los ojos y peor aún, salían muy asustados. En ese tiempo yo tenía unos 12 años y mi prima unos 10. Recuerdo que no queríamos darle dinero, en parte porque esa señora era muy desagradable y pedía las cosas de muy mala manera, y además mi madre nos regañaba y nos decía que le diéramos porque era una bruja. Nosotros no queríamos hacerla enojar, pero en realidad no le creíamos. Pensábamos que solo era una señora que padecía de sus facultades mentales, pero mi madre afirmaba que era una verdadera bruja. Nos contó que unos años antes una señora muy adinerada y orgullosa no le dio limosna y aquella noche la bruja en venganza le robó a su bebé y lo chupó en lo alto de la Peña de Bernal. Cuando lo encontraron, el bebé estaba todo seco, sin una gota de sangre, con una horrible mueca de terror. Nosotros no le creímos y días después preguntamos a nuestra abuelita cómo se podía capturar a una bruja. Ella nos dijo que primero había que hacer una cruz con agujas y ponérselas en la espalda. Así la bruja no podría irse porque le pesarían las alas y no podría volar. Buscamos las agujas y al día siguiente que aquella horrible anciana volvió a pedir limosna, ya estábamos preparadas para engañarla. Le dijimos que se pasara. Ese fue nuestro primer error, pues nunca hay que abrirle la puerta a una bruja, porque se sentiría en todo su derecho de disponer de lo que hay adentro. Si hay niños pequeños, peor aún. La llevamos al interior de la casa y le pusimos una silla para que se sentara. Al principio se sorprendió mucho, todos le teníamos miedo y respeto, pero nadie antes la había atendido tan amablemente, porque aunque da pena decirlo, incluso nosotras fuimos muy crueles con ella. La verdad, hasta el día de hoy me arrepiento mucho de eso, porque durante años y hasta ahora sigo viendo a sus hermanas y temo lo que puedan hacerme. Le ofrecí un vaso de agua y le eché sal en él. Cuando empezó a beberlo, le quemó la boca. Aprovechando que estaba sentada, mi prima sacó las agujas y se las pegó en la espalda con un poco de plastilina. La anciana empezó a alterarse, nos decía que no fuéramos groseras y que la dejáramos ir, que ella no quería lastimarnos. Nosotras pensábamos que estaba jugando y que solo nos estaba siguiendo la corriente. La tuvimos así aproximadamente una hora, pues no sabíamos qué hacer. En ese momento entró mi madre por la puerta y empezó a gritar, preguntando qué diablos habíamos hecho, que eso era lo último que se nos hubiera ocurrido, ya que las brujas son muy rencorosas y no perdonan, mucho menos olvidan. La anciana se retorcía y revolcaba por el piso, maldiciéndonos y diciendo groserías de que nos íbamos a morir. También pedía que la liberáramos, alegando que por el resto de nuestros días nos arrepentiríamos. Mi madre, muy angustiada y temerosa, le dijo que le quitaría las agujas y la dejaría ir, pero que la bruja debía prometer algo y no debía romper esa promesa. La promesa era que no volvería a verse en el pueblo, ni nos volvería a molestar, y que de por vida no tendría que rondar cerca, si no la volveríamos a atrapar, pero esta vez para siempre. A nuestra corta edad parecía un juego y estábamos encantadas de jugarlo sin comprender la realidad de las cosas.
Ahí comprobamos que una bruja no tiene palabra y nunca cumple su promesa. La bruja, muy enojada, prometió que nunca nos molestaría. Le quitamos las agujas y la ayudamos a levantarse. Al enderezarse, nos lanzó una mirada fulminante de odio y no nos quitaba la vista de encima. Cuando se le retiró la última aguja, salió corriendo a una velocidad increíble. De no ser porque aparentaba más de 80 años, juraría que no era humana, pues vimos cómo en segundos se ocultó junto a una montaña de piedras y ahí se perdió. No podíamos creer lo que nuestros ojos acababan de ver. Comenzamos a sentir un miedo indescriptible. Después de eso, pensamos que tal vez no cumpliría su promesa y seguramente se desquitaría por lo que le habíamos hecho. Ahora sí sentíamos mucho miedo. Al poco tiempo se supo que estaban desapareciendo muchos niños. Era casi un niño por noche y ya nunca nadie los encontraba. Nadie decía nada, pero lo peor de todo es que todos sabíamos quién era la culpable de todo. Cierto día, varios hombres se armaron de valor, pues ya estaban hartos. Fueron hasta su cabaña, que estaba en medio del monte, la acorralaron y le prendieron fuego. Dicen que de ese lugar salían alaridos y gritos de terror que a cualquiera le darían pánico. Ahí murió este despreciable y temido ser, pero muchos señalan que antes de morir juró vengarse de quienes le arrebataron la vida y de quienes le causaron penas, como las niñas que la habían atrapado. Hasta la fecha, su casita sigue abandonada, o al menos las ruinas que quedaron después del incendio. Durante algunos años todo estuvo muy tranquilo, pero hasta hace poco llegaron algunas vecinas nuevas que vivían por ahí. Algunas personas comentan que eran familiares de la bruja. Al principio no lo creímos, pero comenzaron a desaparecer bebés otra vez y eran nietos de los hombres que participaron en aquel horrible acto donde murió la bruja. Muchas personas en el pueblo sabemos que son reales, pero vivimos con temor, más aún desde que un vecino salió una noche y les tiró de escopetazos. No le pegó a ninguna, pero dicen que estaban muy grandes como un guajolote, aunque en forma de lechuzas. Esa noche se sintieron intimidadas y se marcharon, pero sabíamos que regresarían más enojadas. Hace unos meses, las brujas llegaron durante 4 noches seguidas y ocurrió algo que nos tiene muy angustiados. En esos días han muerto 4 personas en los alrededores. El quinto día la situación se calmó porque mi madre colocó una cubeta con agua bendita siguiendo las recomendaciones de una tía. Se dice que gracias a eso no pueden hacer más y que tampoco intentarán meterse a las casas. Lo que me preocupa es que tengo lo más complicado de todo, un niño sin bautizar. Lo más terrible de esto es que mis vecinos juran que son brujas y nahuales. Yo creo que también son aves de mal agüero. Algunas personas nos dicen que deberíamos irnos de aquí. Otros aseguran que solo son mentiras, que eso no sucede y que solo son leyendas. Pero esta es nuestra casa. Toda la vida hemos vivido aquí y no nos vamos a ir. Nosotros que estamos pasando por esta situación sabemos que no son leyendas, es la pura verdad. Hace unas semanas, una noche, estaba platicando con una amiga, quien me contó sobre un rumor que circulaba en el pueblo. Decían que esa vecina, que había llegado hacía poco, era en realidad la bruja que se dedicaba a robar bebés. Después de que me contó esto, pasaron eventos muy raros, pero pensé que solo eran coincidencias. Un día me despertó el doble repicar de las campanas de la iglesia del pueblo, anunciando que alguien había fallecido. De pronto, escuché los gritos de los vecinos, pregunté y confirmé que una amiga mía había fallecido. Lo terrible de esto es que la persona que falleció era la misma que me había contado quién era la bruja que se robaba a los bebés. Esto ocurrió hace apenas unos 3 días, justo después de que ella me lo contó. Ahora yo sabía ese secreto y peor aún, la conocía por eso. Estas noches estoy muy bien preparada. Debajo de la almohada de mi bebé tengo unas calcetitas con sal, un frasco con semillas de mostaza y unas tijeras en forma de cruz, entre otras cosas más. Todo esto fue por recomendación de mi misma tía. Esa noche fui al velorio de mi amiga. La verdad, me encontraba muy triste, ya que la situación en la que falleció no tenía sentido. Ella era joven y muy sana. Dejó a 2 niños huérfanos y un año antes había fallecido su hija en un accidente automovilístico.
En el velorio me encontré con el vecino que había salido y tirado con su esposa a las brujas. Él comentaba que en los meses pasados habían fallecido 4 personas. Él sabía que todos estaban enterados de la vecina que supuestamente era bruja, al igual que nosotros. Le dije que sentía mucho miedo y que no sabía qué hacer. Él me comentó que planeaba irse a vivir a la ciudad de Querétaro con su familia por un tiempo, mientras todo se calmaba. Sentí un vacío en el estómago, pues cada vez hay menos vecinos en los alrededores y no creo que nadie quiera venir a vivir aquí, ya que hace unos 40 años una persona murió en esta zona de una manera muy horrible. La gente dice que todavía se escuchan sus lamentos en las noches, por eso nadie quiere asentarse aquí, pero esa es otra historia. La mayor parte de los hombres del pueblo que participaron en el acto donde la bruja falleció y los últimos 4 han muerto solo en este mes. En los días en que las brujas venían, solo quedábamos mi prima y yo, quienes fuimos las niñas que atraparon a la bruja. Ahora creo que esas brujas me acechan y ya no sé qué hacer. Que Dios nos proteja por haber jugado y atrapado a ese demonio de la noche. Si sigo con vida, te estaré compartiendo mi experiencia. Espero que todo salga bien.